Este martes, la Comisión de Desarrollo Económico analizará el segundo alcance a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo. Bancadas legislativas analizarán este martes la situación de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Tras varias comparecencias, la comisión multipartidista creada para investigar la documentación referente a la muerte del general Jorge Gabela presenta su primer informe de investigación. Proyecto de ley de lucha contra la corrupción a segundo debate este martes. Predeterminan indicios de responsabilidad administrativa contra prefecto de Manabí. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos amigos y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias en este lunes 30 de julio de 2018. Como siempre, la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de televisión legislativa del Ecuador y también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato revisamos la información de esta jornada. Los asambleístas del Movimiento Creo y del Partido Social Cristiano respaldaron el nuevo alcance del Ejecutivo a la objeción parcial al proyecto de ley de fomento productivo relacionado con los tratados bilaterales de inversión. La mesa legislativa se reunirá este martes para elaborar el informe no vinculante. Fue el mismo presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, el asambleísta Esteban Albornoz, el que señaló que este martes la mesa legislativa aprobará el informe no vinculante sobre el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo. Estamos analizando ya el contenido de las cláusulas y el día martes vamos a tratar ya en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo con el fin de este día martes mismo aprobar ya el informe no vinculante que será conocido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Dentro de las observaciones que analizarán los legisladores, consta el segundo alcance que remitió el presidente de la República a su objeción parcial. Se trata de arbitrajes nacionales o internacionales para resolver disputas entre el Estado y los inversionistas. El asambleísta Henry Cucalón señala que el Partido Social Cristiano apoya la aclaración del jefe de Estado. Que da confianza, da seguridad jurídica a los inversionistas. Para Cucalón, no importa que el segundo alcance esté por fuera de los plazos que tenía el Ejecutivo para pronunciarse. Homero Casanier espera que el proyecto de ley genere nuevas inversiones. Para poder allanarnos a esa propuesta del Ejecutivo, que es parte de ellos. Ellos deberían apoyar en ese sentido a lo que manda el gobierno de ellos. En la comisión, pues, el 90% de las objeciones que fue presentado por el Ejecutivo, pues, ya fueron analizadas, el 90% además nos vamos a allanar. La Comisión de Desarrollo Económico prevé reunirse este martes a partir de las 15 horas y aprobar el informe no vinculante. No se descarta que el debate en el Pleno de la Asamblea se cumpla en esta misma semana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión Ocasional Multipartidista que investiga la documentación relacionada con la muerte del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Jorge Gabela recibió hace pocos minutos al exministro coordinador de Seguridad César Navas. Clever Aranda estuvo en esta cobertura y nos amplía la información. Adelante Clever, te escuchamos. Buenas tardes. Muchas gracias. Continuamos aquí. Hace pocos minutos terminó la comparecencia del señor César Navas, ex ministro del Interior. Me acompaña el doctor Ramiro Román, él es el abogado de la familia Gabela. Doctor Román, ¿qué conclusiones podemos sacar tras escuchar al señor ex ministro del Interior, César Navas? Mire, toda la vida existe amnesia, toda la vida se callan datos. Cada vida se quiere hacer una confusión de productos. Toda la vida parece que lo que quieren es dilatar las cosas. Creemos nosotros que dentro de las comparecencias, lo único que se está logrando es que sea público, que se vea que a través de los medios de comunicación que la lucha por derechos humanos y de la familia Gabela se transmite a todos y que la misma ciudadanía saque sus conclusiones de lo que pasa. Seguiremos luchando por obvias razones, porque las comparecencias tienen que seguir haciendo. Tenemos muchos personeros que tienen que dar las razones. Pero en esta parte lo que sí quiero dejar claro es de que tienen que entender que las omisiones que hicieron
todo lo que no se acuerdan ahora son actos de omisión, son actos que van aportando frente a documentos públicos, que dentro de eso justamente tenemos que entender que eso llevará a un esclarecimiento mucho más eficaz de todas las cosas. Parece que ha habido un asesoramiento a todos los ministros para que no se acuerden ahora. Ya todos están amnésicos y ese es el punto concreto cuando nosotros vemos que las comparecencias que en todo momento se vienen acá es tratar de impugnar al perito, es tratar de decir que el contrato se encontraba con la secretaria, etcétera. Es decir, a lavarse las manos. Aquí todos están haciendo de pollo Pilatos y eso es lo que realmente rechazamos, porque como ecuatorianos y como padres de familia que somos, tenemos que rechazar. Ese es el ejemplo que no podemos dejar a las nuevas generaciones ni a nuestros hijos. No conocía del tercer producto, dijo. Vea, al comienzo dijo que sí, después quiso aclarar diciendo que no. Pero al comienzo, cuando en la comparecencia dijo, sí, fue el producto del informe del señor Mesa. Y estableció que a base de eso se hizo un informe final. ¿Eso qué significaba? Que le entregaron documentos, que después dice que ya fueron sin su milla y firma. Entonces, si no fue el señor Navas el que topó documentos, ¿quién fue el que topó los documentos y firma y su millas para poner en conocimiento a los demás ministros? Aquí hay cosas que también se están aclarando, porque esos documentos que reposaban en el Ministerio de Justicia aparecen en ciertas condiciones presentándose a los demás ministros o qué sucedió. Entonces, estas cosas son claras y que tienen que seguir transparentándose en la investigación, porque no se pueden desaparecer productos que fueron entregados directamente como en archivos públicos, que tenían recibos públicos, que tenían que estar guardados en cajas fuertes que eran establecidas de cada institución y que por obvias razones esos documentos se convertían en públicos porque eran conocidos por funcionarios y empleados del Estado como ministros que conformaban el comité. Entonces eso significa a ese nivel de que había una cantidad de cosas que además se gastaron dineros para que hagan su trabajo. Eso también tendrá que responder en peculado. Pues. El ministro dijo también que el informe que él conoció fue elaborado con insumos del perito Mesa, con insumos de la Fiscalía, de Contraloría y de otras instituciones. O sea, sí conocieron un informe. Por supuesto, se conoció. Yo creo que todos no se ponen de acuerdo muchas veces en todo. Tienen amnesia en algunas cosas, pero en muchas cosas hay contradicciones también manifiestas, que eso es lo que acaba de observar públicamente, porque la Fiscalía lo hacen en una versión sin juramento y lo hacen en etapa de indagación que es reservada. En cambio aquí la comparecencia es pública y a todos queda la constancia de las contradicciones también que cometen, aparte de las amnesias que tienen. ¿Algo que rescatar de esta comparecencia, doctor? Tiene varios insumos, sí toparon el producto del perito Mesa, sí habló de pago a fiscales y eso no aparece ni en el primero ni en el segundo producto. Si toparon eso, había otro producto entonces y eso corrobora que existió el tercer producto del perito Roberto Mesa. ¿Cómo desenredar toda esta maraña que se ha armado? Los casos de lesa humanidad, los casos de derechos humanos son así. Cuando se confronta funcionarios y empleados del Estado, siempre se trata de dilatar cosas, se trata de olvidarse cosas, se trata de ocultar documentación. Eso ha pasado siempre, eso ha pasado desde el caso de los hermanos Restrepo, hace ya 30 años. Así que sabemos eso. Tuve la suerte de también defender ese caso. Está pasando casi algo similar en el caso del general Gabela, pero seguiremos luchando. Créeme concluyentemente que seremos con frontalidad haciendo las cosas que tenemos que hacer. Finalmente, doctor, ¿el perito Mesa debería volver al país? ¿Cree usted que es necesario que venga? Por supuesto, las veces que sea, porque tiene que organizarse justamente de eso y organizar lo que tiene que realizar. ¿Él no tiene respaldos del informe? Mire, dentro de eso es el perito el que tiene que dar información. Porque nos ha dicho que hay una interrelación de confidencialidad. Y además, ¿quién era el comité? Era quien manejaba la propiedad intelectual por el mismo decreto del presidente. Porque el presidente además era el único que lo iba a hacer público, que nunca cumplió ese decreto, como ha pasado en muchas cosas.
Gracias al doctor Ramiro Román, abogado de la familia Gabela. Con esta información vuelvo contigo, compañeros. Buenas noches. Gracias a Clever Aranda por ese reporte y este seguimiento que ha dado a la sesión que ha mantenido y que mantiene todavía a esta hora la Comisión Ocasional Multipartidista que investiga la documentación relacionada con la muerte de Jorge Gabela. En tanto, en este mismo tema, el exministro de Defensa Miguel Carvajal acudió a la Fiscalía para rendir versión en el caso de la muerte del general Jorge Gabela, que investiga también esta entidad. La esposa del general, asesinado en 2010, asegura que Carvajal conocía los informes sobre los problemas que presentaban los helicópteros DRUF. A temprana hora, Miguel Carvajal, exministro de Defensa, acudió a Fiscalía para responder inquietudes en torno al caso Gabela. Tras su comparecencia, Patricia Ochoa, viuda de Gabela, se refirió a la versión rendida por Carvajal. Él tomó el informe del gobierno de la India y se introdujo dentro del internet, puso y salió que realmente ese informe existe, donde habla del primer accidente de los helicópteros DRUF, que es por saturación del cíclico, más no por falla humana. Patricia Ochoa aseguró que todas las personas que han acudido no han aportado mayores elementos. Que hechos tan relevantes los señores ministros, subsecretarios, funcionarios públicos no se acuerden. Entran en una amnesia de conveniencia. Ramiro Román, abogado de la familia Gabela, considera que pese a que se alertó sobre los inconvenientes de los helicópteros DRUF, no se hizo nada. En el tema de los helicópteros DRUF se iban cayendo, porque los helicópteros DRUF se iban cayendo uno a uno. Y cuando se cayó el cuarto, seguía interviniendo el comité interinstitucional. Román también sostiene que Fiscalía debe llamar a comparecer al expresidente Rafael Correa para que responda por el tercer informe. Yo siempre preguntaré, ¿a quién quieren proteger? Si aquí el decreto lo firmó el expresidente de la República, Rafael Correa. Si en ese decreto nunca toma en cuenta a la Fiscalía General para que haga la investigación. La familia del general Gabela señala que únicamente busca justicia. Clever Aranda, TVL Noticias. Y el exministro del Interior, César Navas, fue llamado a comparecer en la Fiscalía por el caso del secuestro y posterior asesinato de Katy Velasco y Oscar Villasís en manos del grupo delincuencial liderado por alias Guacho. Los familiares de la pareja acudirán ante la CIDH para exigir la entrega de información. Los familiares de Katy Velasco y Oscar Villasís piden se haga público el contenido de videos registrados en San Lorenzo. Presumen que la pareja fue secuestrada ahí y no en Colombia. Se va a hacer la experticia. Esperamos esta semana saber cuáles son los videos que existen, videos públicos y videos privados de cámaras privadas, para poder saber en qué momento y en qué estado ellos se encontraban allí en San Lorenzo. Los parientes de la pareja asesinada por alias Guacho además se refieren al contenido de chats que habrían mantenido agentes policiales con integrantes del Frente Oliver Sinisterra. Nosotros ya lo tenemos y tenemos pruebas a la cual estamos viendo que son chats a los que han habido. Y no solamente hablan una sola cosa, hablan muchas cosas. Ya que ellos dicen que hicieron mucho, que trabajaron para rescatarlos a ellos, pero lamentablemente dicen que no pudieron. Pero entonces queremos saber qué fue lo que hicieron. Plantean acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir al gobierno nacional la entrega de información sobre el caso. No se nos entrega la desclasificación de la información porque seguramente no hay información. Por ello, no nos entregan ningún tipo de desclasificación hasta ahora. Exministro César Navas fue llamado a la Fiscalía a rendir versión en el caso, pero no acudió. Clever Aranda, TVL Noticias. Y el exsecretario de la Presidencia de la República, Eduardo Mangas, no se presentó ante la Fiscalía General del Estado para rendir versión dentro de la investigación sobre la filtración de un audio que revelaría el cometimiento de presuntas irregularidades en las últimas elecciones, así como el conocimiento de casos de corrupción. Dirigentes del movimiento Creo pidieron a la Fiscalía que ejecute una orden para obligar a que el exfuncionario acuda a rendir su versión. No ha venido el señor Mangas, no ha venido a dar la cara, no sé por qué no viene a aclararnos esta presunción de delitos, de que ha habido peculado, de que había asistiendo empleados pagados por todos los ecuatorianos al expresidente Correa en la embajada en Bélgica, en Bruselas. Eso también dijo Mangas, que conocían de los actos de corrupción, que sabían de la lista de Odebrecht. Escuchen el audio, ciudadanos, que sabían de la lista de Odebrecht, que las denuncias de la Comisión Cívica de Villavicencio eran ciertas. Que nos expliquen por qué, y es lo que dicen los audios,
formaron una comisión paralela para obstruir, para opacar, para hacer un contrapeso a las denuncias de corrupción de los ciudadanos. Queremos saber quiénes participaron en esta estrategia de acallar los actos de corrupción, creando un parapeto de una comisión que intentaba distraer a los ciudadanos y acallar las denuncias que el propio Mangas reconoce eran ciertas. Estas son algunas de las preguntas que aún están por responderse. La Contraloría General del Estado predeterminó indicios de responsabilidad administrativa y penal en contra del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano. El contralor subrogante Pablo Celi señaló que dentro de las predeterminaciones existe la sanción de destitución en contra del prefecto por presuntas irregularidades relacionadas con proyectos de contratación y administración directa en el sector de la Manga del Cura por el periodo comprendido entre los años 2014 y 2017. Además, existe un informe con indicios de responsabilidad penal para 16 funcionarios, incluido el prefecto Zambrano. Este último documento, según Celi, fue remitido a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones del caso. El prefecto Mariano Zambrano tiene 30 días para presentar sus pruebas de descargo. Se han evidenciado algunas irregularidades contractuales en lo que tiene que ver con el incumplimiento de plazos, con la realización de estudios técnicos incompletos o inexistencia de estudios técnicos, al no cumplimiento de un conjunto de requerimientos legales para esa contratación. Como resultado de estas amplias observaciones de Contraloría, se ha procedido a predeterminar un conjunto de responsabilidades de tipo civil, alrededor de $2.200.000 dólares en glosas, alrededor de $180.000 en sanciones administrativas y sanciones también de destitución para algunos funcionarios en la provincia, incluido Mariano Zambrano, que incluyen al prefecto de la provincia. Hay incumplimientos a los términos contractuales referentes a los pagos realizados. No se aplicaron multas por días de retraso. Los materiales carecen de especificaciones técnicas para la construcción. No existen o hay falencias en los estudios técnicos. Hay información relevante al contrato que no fue subida al portal de compras públicas. El gobierno provincial no cumplió con los requisitos para ejecutar proyectos mediante la modalidad de contratación directa. Hay presupuestos referenciales con inconsistencias. Hay un conjunto de rubros que han sido pagados sin evidenciar la ejecución de la obra. Hay procesos de contratación con plazos que se exceden a los tiempos establecidos. Volvemos a los temas legislativos. Atención, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, convocó para este martes a las 18 horas a los coordinadores de bancadas y a los jefes de los movimientos políticos con el propósito de analizar la situación de la Comisión de Fiscalización y Control Político. De conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a la Comisión de Fiscalización le corresponde sustanciar los pedidos de juicio político a los funcionarios y exfuncionarios que son sujetos de control político, luego de la respectiva calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa. En la sesión convocada para este martes se tratarán varios temas, entre ellos justamente la situación de la Comisión de Fiscalización. Y respecto de este tema, existen posturas divididas al interior del Consejo de Administración Legislativa CAL, frente a la posibilidad que los jefes de bancadas evalúen a los legisladores, sobre todo a los integrantes de la Comisión de Fiscalización. A propósito del anuncio de la presidenta de la Asamblea Nacional de convocar a una reunión a los jefes de bancada para analizar la posible reestructuración de las comisiones, existen criterios divididos en el Parlamento. Para el asambleísta e integrante del Consejo de Administración Legislativa, Patricio Donoso, es fundamental que los jefes de bancada evalúen el desempeño de los legisladores, sobre todo a los integrantes de la Comisión de Fiscalización. Se puede evaluar el hecho de asistir o no a las reuniones, de ausentarse el momento de la votación, cosa curiosa, por supuesto. CAL tendrá que ver con la mayor celeridad
qué medidas tomar. Sin embargo, la asambleísta Soledad Buendía, también integrante del CAL, asegura que la evaluación a los legisladores no debe violentar la norma ni debe minimizar el trabajo de las comisiones. Porque sencillamente tenemos diferencias políticas. Este es el seno de justamente las contradicciones políticas. El que uno vote de una manera o de otra en un juicio político no es sujeto de crítica. Sin embargo, el asambleísta Homero Castañeda, integrante de la Comisión de Fiscalización, adelantó que ahí se podría definir el futuro de la Comisión de Fiscalización. Necesitamos realmente solucionar no solo el tema de la Comisión de Fiscalización, de otras comisiones que están trabajando no al 100%. De su lado, la asambleísta María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, reiteró que se ha reunido con varios legisladores para debatir sobre la posibilidad de una reestructuración. Ella insiste en que debe ser de todas las comisiones, incluidas las ocasionales. La falta de quórum que hay a veces, por la falta de participación, por los atrasos, etcétera, y que en la Comisión de Fiscalización también lo vivimos. Puestísimos todos deberíamos de estar a hacer que la Asamblea Nacional funcione y sobre todo se fiscalice. En la Asamblea Nacional existen 12 comisiones permanentes y la de fiscalización, y al momento existen 6 comisiones ocasionales. El próximo 14 de mayo de 2019 concluiría el primer tramo del actual periodo legislativo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y a continuación, amigos, es tiempo de una breve pausa. Al volver, continuamos con más información en TVL Noticias, emisión estelar. No se vayan. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Avanzamos con más información, amigos. Gracias por acompañarnos. La Contraloría General del Estado se mostró de acuerdo con que las competencias de la Superintendencia de Comunicación, Supercom, pasen al Cordicom. El Contralor Subrogante Pablo Celi acudió a la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea este lunes, mesa que justamente tramita las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. El Contralor Subrogante Pablo Celi acudió a la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, en donde detalló el informe de este organismo respecto de la suspensión del concurso de frecuencias a los medios de comunicación. Nosotros hemos planteado, como una de nuestras recomendaciones vinculantes, que Arcotel y Cordicom deben coordinar acciones legales para proceder con la anulación del concurso. En cuanto a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, Pablo Celi se mostró de acuerdo en que las competencias de la Supercom pasen al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom. Y pensamos también que sería conveniente que se incluya en la conformación del Cordicom a representantes de gremios relacionados y de la propia academia especializada, que en la actualidad están considerados como parte del Consejo Consultivo. La asambleísta Yanine Cruz respaldó la propuesta del Contralor Subrogante. El hecho de coger y pasar las competencias al Cordicom, por ejemplo, claramente es para poder reglamentar y hacer efectiva la ley. En ese sentido, nosotros vamos a estar claros de que el reglamento tiene que contener esa coherencia. En cuanto a las reformas a la Ley de Comunicación, la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, Marcela Holguín, precisó que la mesa legislativa avanza en la revisión de las propuestas. Nosotros hemos dado tratamiento hasta el artículo 26 de la actual Ley Orgánica de Comunicación. Ahora vamos a continuar ya con los posteriores artículos. La mesa legislativa no tiene un plazo definido para la aprobación del informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Y enseguida en nuestro segmento de entrevista vamos a conocer justamente cómo avanza el tratamiento de este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación al interior de la Comisión de los Derechos Colectivos. Para ello ya me acompaña uno de sus integrantes, se trata del asambleísta Carlos Cambala, a quien le doy la más cordial bienvenida, asambleísta. Buenas noches, gracias. Ecuador, mi respeto. Honestidad, transparencia, responsabilidad y humildad son los ingredientes que nos lleva a estar actuando en esta comisión. Definitivamente es una gran responsabilidad. El país mira a esta comisión. Estamos garantizando una ley que respete el derecho humano. Esto no es un servicio,
Es un derecho humano que tenemos todos en esta nueva ley que estamos construyendo. Usted ha hecho énfasis en que no es un servicio, nos referimos a que la comunicación no sería, a su juicio, un servicio público como se lo determinó y como ha indicado, por ejemplo, días atrás la CIDH, que no debería ser considerado de esa manera. Definitivamente, el agua, la recolección de basura son servicios en el cual la persona tiene responsabilidades que cumplirlas y ser sancionada, pero lo otro trasciende, es algo universal, el derecho humano, el derecho de expresión, de libertad, de comunicarse. Yo creo que vamos en ese mismo nivel y los que integramos esta comisión estamos trabajando en ese sentido. Hoy estamos impulsando ya 38 artículos ya corregidos, aprobados por la comisión. Y nos sentimos satisfechos de que estamos garantizando al país la libertad absoluta para que puedan denunciar con absoluta libertad. Vamos nosotros a garantizarle a los medios de comunicación también su libertad absoluta, pero que haya un control dentro de su espacio. Una ley que hoy también tuvo el impulso y queremos públicamente valorar definitivamente, es un nuevo escenario el país que vive. El aporte que hizo hoy en la tarde el señor Contralor de la Nación sobre este tema tan vital e importante, y también descubrió de que ha habido falencias definitivamente de la otrora quienes dirigían Cordicón y Arcotel. Se detallaron cosas que traen mucha preocupación, pero bueno, eso es historia. Estamos construyendo algo nuevo para el país y él también supo manifestar que el tema de la concentración de frecuencias es un tema muy delicado. Hay responsabilidades penales también, y lo cual hemos tomado nota, debida nota, y vamos a corregir aquello. No es posible. ¿Cómo será corregido justamente este tema, asambleísta, dentro de estas reformas a la ley de comunicación? Hay casos que realmente asombran, por decirlo menos, donde se concentra en pocas familias, 3, 4, 6 frecuencias. Mire, el caso de Santa Elena, a la que represento, hay 50 concesiones de frecuencias entre matriz y repetidoras. Mire usted, 50. Y los concesionarios de Santa Elena son apenas 17. La pregunta es, ¿la diferencia? O sea, eso es una concentración que golpea también los derechos que tenemos cada provincia. Mire usted el paquete accionario, el paquete de publicidad, ¿cómo se puede compartir en una provincia tan pequeña que hayan 50 concesiones? La respuesta es que hay 33 que pertenecen a otras provincias y que son los mismos concesionarios en Guayaquil, en Ambato, en Cuenca y en Quito. ¿Qué observaciones o sugerencias hará justamente la Comisión de los Derechos Colectivos para corregir esta realidad? Equidad, transparencia, todo ecuatoriano tiene derecho al acceso a una frecuencia, pero con reglas claras. En eso vamos a trabajar. Lamentablemente aquí van a haber responsabilidades que tendrán que corregirse. No puede ser posible que el empleado, la secretaria de un dueño de una frecuencia también tenga otra asignación. Eso se va a corregir. Y esto no lo digo yo. Hoy lo ratificó públicamente el señor Contralor de la Nación y quien supo manifestar de que habrán sanciones de carácter penal. Correcto. Aterrizamos, asambleísta Cambala, prácticamente en una reforma integral a la Ley Orgánica de Comunicación, tomando en cuenta que se han unificado varias iniciativas y también tomando como base esta iniciativa que llegó por parte del Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Días atrás, el presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, el asambleísta Jorge Corozo, ya anunciaba que en el informe para primer debate ya hay concreciones. Se eliminará la figura del linchamiento mediático, así como también la Superintendencia de Información y Comunicación. Yo quiero destacar el aporte del presidente de la República, quien quiere entregarle al país una herramienta valedera para que se disfrute a plenitud de una libertad absoluta para comunicarse. Estamos conscientes, muy conscientes de que vamos a entregar una ley que beneficiará, no solamente, en esto quiero yo aclarar, que no es una ley para los periodistas ni medios de comunicación, no, es para todo el pueblo ecuatoriano, que tengan una herramienta de un mejor convivir.
El presidente en eso está muy consciente y queremos valorar también su aporte. Yo creo que hay consenso mayoritario en nuestra comisión y yo considero también en el Pleno habrá una votación mayoritaria a favor de esta ley. Sobre estos elementos que yo citaba en la pregunta asambleísta, la figura del linchamiento mediático, ¿por qué es necesario, a su juicio, eliminarla de la norma? Se faltó al derecho más importante que tenemos nosotros los seres humanos, la dignidad, el buen nombre. Se manchó el honor de muchas personas y familias en el país. Eso vamos a corregir, no se va a permitir, porque lo más valioso que tiene un ser humano es su buen nombre. Eso vamos a corregir y en el país garantizamos que ya no habrán estos ataques a la dignidad humana. ¿La Supercom, asambleísta Cambala? Lamentablemente, eso es historia. Fue una institución que perseguía a los medios de comunicación y a periodistas. Eso queda para el recuerdo negativo en el país, pero esta nueva legión, este nuevo conjunto de asambleístas, estamos para ello. Nos ha dado el pueblo esa gran oportunidad para corregir lo negativo que se dio. Todo es perfectible. Para finalizar, asambleísta Cambala, la comisión ha solicitado una prórroga para entregar este informe para primer debate. ¿Cómo se manejarán los tiempos? ¿Cuándo tendríamos ya este documento? Créame que estamos optimistas. Quiero manifestarle que pedí permiso para estar acá en esta entrevista. Esto continúa. Hoy estaremos casi toda la noche trabajando porque tenemos un reto con el pueblo. La asamblea le debe al pueblo. Realmente queremos trabajar profundamente y créanme, queridos ecuatorianos, que siendo optimistas, a finalizar agosto, comenzando septiembre, ya tendremos en primer debate estas reformas a la ley de comunicación que tanto dio que hablar en nuestro país. Pero hoy es otro medio. ¿Sí? ¿Seguiría trabajando esta comisión durante el receso legislativo o por el receso harían una para continuar luego el trámite? Bueno, eso depende del presidente de la comisión. Correcto. Asambleísta Cambala, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de entrevistas. A ustedes, gracias Ecuador. Estamos trabajando en este nuevo escenario. Hoy la Asamblea tiene otra imagen, definitivamente, trabajando por todos los ecuatorianos. Gracias. La presencia del asambleísta Carlos Cambala, quien integra la Comisión de los Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, a propósito del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Y en más noticias les contamos que para este martes está convocada la sesión plenaria número 531, en la que, entre otros temas, se analizará el informe para segundo debate del proyecto de ley de lucha contra la corrupción, producto de reformas a 5 cuerpos legales. En esta sesión también se prevé la posesión del Procurador General del Estado y el tratamiento de 2 proyectos de resolución. La convocatoria está prevista desde las 9:30. Este martes será posesionado Íñigo Salvador Crespo como Procurador General del Estado, designado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para un periodo de 4 años. Es doctor en jurisprudencia, magíster en Relaciones Internacionales, ejerce como abogado especializado en casos de derechos internacional. En la sesión plenaria 531, también consta el tratamiento de 2 proyectos de resolución. El primero relacionado con la aplicación del artículo 29 de la Constitución, referente al derecho fundamental de los padres y madres a la libertad para criar y educar a los hijos. Y el segundo, que declara el 30 de julio como el Día del Adolescente Ecuatoriano. Finalmente, el Pleno de la Asamblea conocerá el informe para segundo debate del proyecto de ley de lucha contra la corrupción. La propuesta contiene reformas a 5 cuerpos legales: Código Orgánico Integral Penal, Ley de Servicio Público, Ley de la Contraloría General del Estado, Ley de Contratación Pública, Ley de Participación Ciudadana. El vicepresidente de la Comisión de Justicia, Franklin Samaniego, destacó aspectos que constan en la normativa. Viabilizar algunos elementos de la consulta popular en relación a inhabilidades de personas que hayan sido sentenciadas con temas de cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito. El tema de la prohibición para contratar con el Estado también de las personas privadas. En la propuesta se elimina el requisito de procedibilidad del informe de la Contraloría para la fase de instrucción fiscal e incorpora la figura del comiso sin sentencia, que según Samaniego generará debate. Un procedimiento el juez de lo penal determinar el comiso sin sentencia, con lo que se garantizaría la recuperación de los capitales. La sesión plenaria 531 está convocada para las 9:30. Mariela Logroño, TVL Noticias.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Los cambios sustanciales en el proyecto se relacionan con la aplicación del error inexcusable. El documento deberá ser remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional y en lo posterior debatido en el Pleno. La aplicación de la figura del error inexcusable es, según los asambleístas Henry Cucalón y Franklin Samaniego, el cambio sustancial en las reformas al Código de la Función Judicial. El error inexcusable debe ser declarado en el caso de los jueces por otro juez, ya no por el Consejo de la Judicatura, por las experiencias que hemos tenido. Una vez que otro juez superior establezca que existió el error inexcusable, corresponderá administrativamente al Consejo imponer la sanción. Aquí lo que hay que hacer es garantizar los derechos de los jueces, de la ciudadanía, pero y también de todas las personas que son operadores de justicia. En las reformas también se contempla la creación de un órgano de instancia contencioso administrativa. Un órgano de apelación, se crea otra instancia, como es en todas las demás materias, en la materia civil, en la materia penal. Por otra parte, la Comisión de Justicia continuó con el tratamiento de las reformas al Código General de Procesos y recibió al presidente del Colegio de Notarios de Pichincha, quien presentó sus observaciones a la propuesta. Homero López sugirió que en el marco de las competencias exclusivas de los notarios, estas se amplíen no solo de manera personal, sino también a través de boleta. Más aún que el mismo Código General de Procesos establece otras formas de citar, y más aún que ya al aprobar el Código Orgánico de Procesos establece, cuando nos dan atribuciones exclusivas a los notarios, nos indican que tiene que ser por boleta o por persona. Asimismo, sugirió que se pueda ampliar en el caso de divorcio por mutuo consentimiento. También lo pueden hacer cuando existan hijos de por medio, siempre y cuando cuente previamente con la resolución de un juez en temas, por ejemplo, de tenencia y alimentos. Y con eso reformaríamos la ley notarial, la cual fue reformada por el mismo Código Orgánico de Procesos, en la cual establezca esa condición que debe estar resuelto previamente ante el juez competente. Las observaciones serán incorporadas en el marco de la construcción del informe para segundo debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos informando, amigos. La asambleísta María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, informó que hasta su despacho llegó una comunicación con fecha 13 de julio en donde se acusa a la periodista Yanedi Nostroza y su empresa de un presunto linchamiento mediático en contra de la empresa de seguros Seguro Sucre. Según la asambleísta Carrión, la empresa 180 grados, cuya cabeza principal sería Yanedi Nostroza, suscribió un contrato cuyo fin sería desprestigiar a Seguro Sucre por ese trabajo. Así lo afirmó la asambleísta Carrión, quien dijo que la empresa 180 grados recibiría alrededor de $15.000. María José Carrión dijo que pondrá este caso en conocimiento de los integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Es decir, si es que como resultado de esta campaña de desprestigio de Aseguradora Sucre, el resultado era eliminar, ¿verdad? Eliminar que se derogue las condiciones impuestas por ENCO y se abre el mercado a las empresas de seguros, a todas las empresas de seguros. El fee de éxito, esto quiere decir, si es que se lograba este objetivo, iban a recibir $15.000 más. El costo total de esta proforma, como la podemos ver aquí, llega a $25.000 más el fee de éxito. El problema está en que la periodista, en este caso Yanedi Nostroza, desde el inicio entendemos que podría estar contratado este servicio. Ha habido 8 intervenciones sistemáticas desde el 5 de julio del 2018 sobre lo que significan las intervenciones de las aseguradoras en el país y sobre especialmente Aseguradora Sucre. Hemos visto voceros de opinión, tal cual como lo establece la estrategia presentada por Yanedi Nostroza a este comité, y obviamente
llama muchísimo la atención, ¿verdad?, que dentro de las normas deontológicas de la comunicación que se establece en la Constitución de la República, así como también en la Ley de Comunicación, precisamente está que no debería, ¿verdad?, una persona que tenga intereses utilizar los medios de comunicación para beneficio propio o para beneficio de terceros. La mañana de este lunes, la israelita Ada Yonat, Premio Nobel de Química, mantuvo una reunión protocolaria con la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Los posibles intercambios en materia científica y académica fueron algunos de los temas abordados en esta cita. Ada Yonat será condecorada en los próximos días ante el Pleno del Parlamento. A propósito del Congreso Internacional de Química que se desarrollará este martes en la Escuela Politécnica de Chimborazo y que contará con la participación de la israelita Premio Nobel en Química, una delegación de Israel efectuó una visita protocolaria a la presidenta de la Asamblea Nacional, donde además de saludarla se reunieron para conversar sobre posibles y futuros intercambios de proyectos de investigación entre ambos países. El embajador de Israel en Ecuador, Edwin Yabo, manifestó que esta es una oportunidad para dialogar sobre temas de cooperación referentes a la academia. Existe una cooperación en investigación científica entre ambos países en general. La Premio Nobel en Israel es una Dalit verdaderamente de impulsadora de la educación para la ciencia. Asimismo, el rector del SPOCH, Byron Baca, precisó que su aporte sería importante para la academia. Dentro de su palmarés y su actividad científica realmente se convierte en un aporte importantísimo para la academia, para la investigación, que son las actividades principales en las que trabajamos en las universidades. Ada Yonat expresa lo que a su juicio significa lograr un premio Nobel, en su caso por descubrir el funcionamiento de los ribosomas, que son los centros celulares de traducción que hacen posible la expresión de los genes. Ella quería entender el sistema en que ese código trabaja en forma tan eficiente y todo el tiempo. Es tan importante entender esto que es muy útil para el tema de los antibióticos y ella quería entenderlo, cómo es el sistema. A lo largo de la historia, solo 4 mujeres recibieron el Premio Nobel de Química. Ada Yonat es una de ellas y en los próximos días será reconocida ante el Pleno de la Asamblea. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Agenda de actividades. Y para finalizar, amigos, compartimos con ustedes la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este martes 31 de julio. A las 9 de la mañana, rueda de prensa del asambleísta Esteban Bernal sobre la fiscalización al sistema financiero de cooperativas del Ecuador y propuesta legislativa para solicitar el pago de los ahorros a los acreedores afectados. Será en la sala de prensa, planta baja del Palacio Legislativo. 9:30, una rueda de prensa de la asambleísta Verónica Guevara sobre la situación de los deudores de la banca pública, también en la sala de prensa, planta baja, Palacio Legislativo. 9:30, sesión 531 del Pleno de la Asamblea Nacional. Varios temas en agenda: la posesión del Procurador General del Estado designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Transición. Conocer y resolver sobre el proyecto de resolución relacionado con la aplicación del artículo 29 de la Constitución referente al derecho fundamental de los padres y madres a la libertad para criar y educar a los hijos. Conocer y resolver sobre el proyecto de resolución de declaración del 30 de julio como el Día del Adolescente Ecuatoriano. También el segundo debate del proyecto de ley orgánica de lucha contra la corrupción. 10:30, una rueda de prensa del asambleísta Fernando Flores en torno al juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa. Será en la sala de prensa, planta baja. 15 horas, sesión de la Comisión de Desarrollo Económico para tratar el informe sobre la objeción parcial remitida por el presidente de la República, Lenín Moreno, al proyecto de ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal. 15 horas, sesión del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. La aprobación del plan de trabajo será uno de los temas a tratar, así como también la planificación conjuntamente con las centrales sindicales de la hoja de ruta para la aprobación del proyecto de enmiendas constitucionales, luego que la Corte Constitucional remitió el dictamen correspondiente para proceder. Será en el Salón de Expresidentes, en el segundo piso del Palacio Legislativo.
16 horas, sesión de la Comisión Especializada Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Esta mesa ocasional avanzará en el análisis, revisión y o aprobación de varios artículos del eje de tránsito y tema licencias correspondiente a la Ley de Tránsito. Será en el Salón 1, primer piso, Palacio Legislativo. 16 horas, sesión de la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza con el tratamiento, debate de los proyectos de ley orgánica reformatoria, la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Será en el Salón 1, primer piso. 17 horas, sesión del Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal en torno a la pesca incidental y métodos de captura. Salón 2, primer piso, Palacio Legislativo. A estas actividades, amigos, sumamos también lo que anunciábamos en el desarrollo de este informativo, la sesión que ha convocado la señora presidenta de la Asamblea Nacional junto con los jefes de las distintas bancadas legislativas para las 18 horas de este martes con el propósito de, entre otros temas, analizar la situación al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Con esto cerramos esta emisión de noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.